Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Profesora licenciada Carmen Paredes, directora de Institutos Técnicos Superiores del Ministerio de Educación y Ciencias. Profesor doctor David Galeano, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Doctora Alda Cecilia Cardoso, directora académica del Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral. Directores y altos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, distinguidos alumnos egresados, invitados especiales, amigos de la prensa. El objetivo de promover la educación superior, la divulgación del idioma y la cultura guaraní, para la construcción de una comunidad política inclusiva, no discriminativa y bilingüe, la cual se lleva a cabo trabajando conjuntamente para la promoción de programas útiles en busca del fortalecimiento de la democracia paraguaya. Fue desarrollado en la modalidad presencial y virtual, completando 160 horas cátedras y cumpliendo todos los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación y Ciencias. Estuvo a cargo del doctor David Galeano, docente e investigador de una dilatada trayectoria en la defensa y promoción de la lengua y cultura guaraní, con una duración de 3 meses que contó con la participación de funcionarios de la justicia electoral y ciudadanía en general, totalizando 280 participantes, de los cuales obtienen la certificación un total de 111 alumnos. A continuación, señoras y señores, cedemos el uso de la palabra a la doctora Alda Cecilia Cardoso, directora académica del Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral, IPEL. Muy buenos días, estimados cursantes, señora directora del Instituto Técnico Superior del Ministerio de Educación y Ciencia, profesor doctor David Galeano, buenos días y gracias. Siempre una cliente de evangelo como apenas porque con apejentano y la amaña, sin embargo, con una país de papel entero, se de corazón, muchas gracias, profesor David. Gracias por este proyecto tan interesante que trajiste a la justicia electoral y que realmente llegó a tantas personas y sirvió de católica la testimonio para país y vamos a genial de que la gente estuvo realmente muy interesada y muy impresionada por lo que se logró en este curso, licenciada Carmen. La gente que no hablaba terminó hablando porque era una oralidad interesante y culminó este curso con una extensión del curso que se llevó a cabo en una comunidad indígena, Huelmán, Guaraní, en Tarumangní, Luque. Se fueron los cursantes y allá se hizo una jornada cívica donde la justicia electoral hizo una atención en salud, se fue gente del INDI, todo programado por este curso. Entonces fue muy interesante y muy valioso para la institución. Fue una experiencia grandiosa y yo quiero agradecer por eso de todo corazón. Gustavo muchísimo me entrenó para hablar en guaraní, así que Gustavo, gracias. Pero muy pendiente, pues la gente está con que la clase, pero no sé, mi abogado, vamos a tener agua, soy la profesora. Gracias, Orejana, gracias de corazón. Gracias a ustedes también por responder siempre al llamado. Alda Cardoso, directora académica del Instituto Superior de Formación en Política Electoral, IPEL. A continuación, invitamos a hacer uso de palabra al profesor doctor David Galeano, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Carmen Paredes, como te nos lleva Dirección de Institutos Técnicos, Viceministerio de Justicia
electoral, pues, tenemos la duda, pues, o para este hermano, pensamos que Maite dijo Rivera. Ateneo de Lengua y Cultura Guaranilera, pues, como basada justicia electoral, no tenemos de cara, pues, aguyente, aunque creo que habemos de cara a tu vivir, a la Cardoso, pues, como neire, como eso, que está, a ver, que va a cuidar a gente, no como a los árabes, tenemos que está valle, cuadre, guaraní, de cuadre, hay guaraní, no, pero guaraní, de cu, mi padre, a ver, es a huesa, hoy estando igual, dice, a ver, ni a muy sacar ya, va a ver guaraní, va a ser que para ver, ya ni a recruar y ver guaraní, de cuadre, vea, va a ir con la vea, oye, bucuri, baja, pero ya no guaraní, también no tiene, bebe, ya, va a ser bucuri, de la mesa, pegado guaraní. Países para que tú ahí te tengo que fuera. Están bajo esa así, me digo, allá viene a oír justicia electoral, superior tribunal de justicia electoral, a IPEL, a ver, como acaban de dejar a ver Cardoso, y capture y ya pobre, para el septiembre que está tomando aquí. A mí decía que se oye, a ver, o a pobre de mi taquería, tengo, ponemos ya, dice Tribunal de Justicia Electoral de Coí, doña Mona Lucía Guaraní, de Jaina Martín Cáceres. Martín, que a mí director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. A continuación, invitamos a hacer uso de palabra a la profesora licenciada Carmen Paredes, directora de Institutos Técnicos Superiores del Ministerio de Educación y Ciencias. Buenos días para todos, queridas autoridades, doctora, y por sobre todo, queridos en este momento alumnos y participantes. Realmente, como siempre, y no es de esperar menos, mi querida amiga y tan proactiva siempre, la doctora Ada Cardoso, está trayendo a su institución una innovación total en el campo de la educación. Desde hoy, realmente anhelo, querido doctor, esta malla curricular, esta implementación educativa, esta oferta sea realmente promovida para todos los estamentos de la República del Paraguay. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar la extrema necesidad que tenemos todos los profesionales y todas las personas que habitamos este suelo de comunicarnos entre sí. Ustedes saben que somos un país, si no bien a lo mejor la lengua muy autónoma, pero sí el guaraní hablante, donde de repente un médico no puede comprenderle a un paciente. Es gravísimo, a lo mejor, o un albañil no puede comprenderle a su ingeniero, o ustedes que van mucho a terreno, ¿verdad? Ese llegar al otro ser humano, hoy lo estamos haciendo mediante esta dulce y hermosa lengua guaraní que por varios años, porque me incluyo yo tengo 47 años y recuerdo que cuando éramos chicos nos prohibían hablar el guaraní, porque el guaraní era como si fuese algo relegado,
algo que estaba fuera de lo que tenía que ser nuestra formación cultural, nuestra formación como profesionales. Les felicito, les admiro y yo también quiero hacer las clases, doctora. Entonces, y pedirles, ¿verdad?, que este hermoso modelo que hoy estamos, este primer grupo, que seguro, doctora, vas a seguir haciéndolo. Entonces, solicitar al Ateneo que podamos esto implementar en otras instituciones, porque realmente es un lujo tener profesionales como ustedes dentro del Estado paraguayo. Muchísimas felicidades y sigan siempre capacitándose y llenándose de competencias y de saberes que van a redundar en que cada día sean mejores profesionales y por sobre todo mejores seres humanos, comprendiendo a los demás. Muchas gracias. Carmen Paredes, directora de Institutos Técnicos Superiores del Ministerio de Educación y Ciencias. A continuación, invitamos a las autoridades a pasar al frente para entrega de certificados a los alumnos. Convocamos a la alumna Acosta Cabrera Rosaura María Violeta. Convocamos a Ayala Jiménez Abril Sofía. Convocamos a Benítez Barreto Edgar. Convocamos a Benítez Ana María. Convocamos a Bogarín Franco Mirta Hidalina. Convocamos a Catebeque Espinosa Sonia Celeste. Convocamos a Coronel Mancuello Luis Miguel. Convocamos a García Vera Sofía Elizabeth. Convocamos a Gómez Galloso María Dora. Convocamos a González Martínez Guillermina. Convocamos a Ibarra Baruja Andrea Verónica.
Moreira Santa Cruz Gilmer Ramón. Convocamos a Núñez Ábalos María Teresa. Convocamos a Núñez Torres Lilian Rosmina. Portillo del Valle Ana Beatriz. Portillo Lidia Raquel. Reyes Bretes María Mercedes. De esta manera, las autoridades han hecho entrega de los certificados a los egresados, a los alumnos del curso de actualización de lengua y cultura guaraní. A continuación, los invitamos a una foto familiar.